Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Bienvenido una semana más, un episodio más a Bad Boys. Mi nombre es Carlos Rodas y estoy con mi amigo Luis Marroquín. ¿Cómo estás, Qué Luis? gusto saludarte, Carlos, una vez más. Mira, una semana más, es increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Ya estamos nuevamente hablando de estos temas interesantísimos que nos han llevado semana a semana realmente a sentarnos a leer la Biblia. Ya llevamos cuatro semanas, es un mes, vos, así que Un mes. ya es bastante. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Bien? Vamos bien, va bien y espero que siga mejor. Así es, yo también. Y para recordarles un poco, seguimos en nuestra serie de la verdadera felicidad y las bienaventuranzas. Hemos estado leyendo Mateo a partir del Sermón del Monte, Mateo 5. Mateo 5. Y hemos estado aprendiendo cómo de ahí podemos sacar enseñanzas, aplicarlas a nuestra vida y ser verdaderamente felices, ¿no? Ujú. Entonces, ya pasamos por el tema de bienaventurados los pobres en espíritu, que fue nuestro primer capítulo, y tal vez vos me recordás ahí cuál fue el 2 y el 3. Sí, lo que hablamos de bienaventurados los pobres en espíritu, que esa es la primera condición, ¿verdad? El poder ser totalmente, absolutamente dependientes de Dios, reconociendo nuestra bancarrota espiritual. Lo siguiente es, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y hablábamos de que el pasar dificultades no es motivo de perder la felicidad si sabemos que el Señor está con nosotros en todo tiempo y en toda necesidad y en cualquier situación. En la última, que fue la de la semana pasada, fue el tema de bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Y tuvimos toda una discusión aquí de qué significa ser manso y cómo eso tiene implicaciones reales en nuestra vida, en nuestro entorno y por supuesto en nuestra felicidad. Y lo que hoy pues vamos a estudiar o a conversar, más bien es una conversación, es acerca de la cuarta, que hasta es un poquito difícil de asociar este tema, ¿verdad? Porque vamos a hablar de la justicia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esto está en Mateo capítulo 5 versículo 6. ¿Sí? Y, y este es un tema controversial porque todo empieza cómo entendemos la justicia. Porque ¿de qué vas a ser saciado si entendemos la justicia de una manera equivocada? Entonces, creo que valdría la pena que hoy conversemos, Carlos, acerca de, primero, qué es tener hambre y sed, qué es justicia, cómo esto produce felicidad y cómo es que esto al final nos lleva a sentirnos saciados. Así es, e incluso yo creo que podríamos incluir dentro de lo que vamos a estudiar hoy el versículo 6, no, perdón, versículo 7, que es bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia. Creo que estos dos versículos están estrechamente relacionados, como otras partes del Sermón del Monte, otras partes de la Biblia, pero aquí yo sí puedo ver una relación de causa y efecto, vos, porque Correcto. cuando buscas saciar esa hambre y sed, hay una respuesta a eso que es la misericordia y por ahí podríamos empezar. Vos me contabas eh, que leíste o escuchaste acerca de qué significa hambre y sed, ¿verdad vos? Hambre y sed. Sí, al final de cuentas, hambre y sed son necesidades básicas, Carlos, que todos los seres humanos tenemos. Desde que nacemos, el bebé llora porque tiene hambre, ¿sí? Y todavía de adultos lloramos porque tenemos hambre o nos ponemos de mal humor cuando tenemos hambre. O sea, el hambre es algo, es una necesidad básica del ser humano y que necesita ser saciada para poder vivir de una manera tranquila. De hecho, siempre vas a oír personas que dicen, es que yo me esfuerzo porque mis hijos no pasen hambre. O sea, el tema del hambre es el hambre, pues, ¿verdad? Tal vez ni siquiera llegamos nosotros a conocer el hambre como tal, pero no queremos llegar a conocerla. Y, Ujú. y es esa carencia total de alimento en tu cuerpo. Y no digamos sed, ¿verdad? La sed es que necesitas tomar agua. Necesitas porque sentir reseco el cuerpo, la garganta. Eso sí lo he experimentado algunas pocas veces, pero sí lo he sentido. Em, y la verdad es que tener esa necesidad, la cual no es que yo diga, hoy tengo ganas de tener sed, hoy tengo ganas de tener hambre, eso es algo que el cuerpo pide.
Entender que que el Señor nos dice que aquí hay una necesidad que va a ser saciada, Una necesidad básica. una necesidad básica, nos hace pensar, bueno, ¿y esto cómo conecta con la justicia? Porque, o sea, la justicia debiese ser una necesidad básica. Y si es así, ¿cómo logro que entre en mi sistema que eso es una necesidad básica? ¿Cómo la consumo? Fíjate que ahorita que dijiste que nunca hemos sentido hambre, gracias a Dios, yo creo que en circunstancias normales, nuestras familias y la gente alrededor de nosotros no hemos sentido verdadera hambre. Pero me acuerdo yo hace más o menos 4 años, a mí me dio pancreatitis. Y ahorita me acaba de venir a la mente que dijiste vos, yo nunca he tenido hambre. Y en ese Ya me caso, viste el porte, ¿verdad? y en ese caso, la forma en que me trataron la pancreatitis es que me hospitalizaron 3 días. Solo me dieron suero intravenoso y no me dieron nada de comida y nada de agua porque tenían que desinflamar el páncreas. Ujú. El intravenoso pues te da los nutrientes y los minerales y te hidrata como necesitas hidratarte, pero no tenés comida en el estómago, vamos. Entonces ahí sí me acuerdo yo que creo que es lo más cerca que he estado de, de sentir verdadera hambre. Igual que vos, creo que la sed es algo que de repente cuando hacemos deporte o si hemos pasado mucho tiempo nos deshidratamos, sí la sentimos. El punto es que es una necesidad básica. Ujú. Es una necesidad básica y en la pirámide o en el orden de las necesidades del ser humano, el comer y el beber es de lo principal. Claro. Y es lo que nos está hablando acá y es un poco a lo que ibas vos. Entonces, si la Biblia dice, van a ser felices, bienaventurados, macarios, los que tengan esa hambre y esa sed de justicia, seguramente también la Biblia nos va a enseñar cómo, cómo saciarla, ¿vaos? No nos va a dejar así con el pendiente con el suspenso de cómo hacerlo, ¿verdad? Y por ahí vos me enseñabas o me contabas o relacionábamos el tema de la samaritana, ¿no? Sí, Y no sé si por ahí va lo sí, que... por ahí va. Solo antes de entrar al tema de la samaritana, que es tal vez una historia que queremos hoy compartir para poder ejemplificar, em, ver que nuevamente las bienaventuranzas parecieran contradicciones, porque es totalmente distinto a lo que escuchas en cualquier otro podcast y en cualquier otro libro, que te dice, usted lo que necesita es saciarse de todo lo que usted quiera, lo que su cuerpo pida y lo que su cuerpo pida está bien. Entonces, acá lo que te dice no tiene incluso que ver con el cuerpo. O sea, el tema acá, la justicia, es algo que trasciende em, las necesidades básicas que nosotros conocemos. Y para entender un poquito más esto, ahora sí, vámonos al tema de la historia de la mujer samaritana. La encontramos en Juan 4. Juan capítulo 4, así es, ahí lo pueden leer ustedes despacio. Yo voy a parafrasear la historia. Va Jesús de camino con sus discípulos y deciden que van a detenerse en un lugar. En ese lugar estaba un pozo y el Señor Jesús se queda ahí y los discípulos van a comprar comida. Justamente tenían hambre, ¿verdad? Van por los panes. Van por los panes, ¿verdad? Probablemente por toda la narración anterior podríamos inferir que estábamos cerca del mediodía y ustedes podrán al leer ver todo el por qué creemos que podría ser esa hora. No lo dice exactamente, pero probablemente el mediodía, la hora del almuerzo, ¿verdad? Entonces vamos a ir a traer el almuerzo. y, y el Señor Jesús se queda solo ahí. De hecho, se queda solo no porque lo dejaron. Yo creo que el Señor Jesús se quiso quedar solo. Y se quiso quedar solo para poder tener este encuentro con esta mujer, el cual era importante porque lo que iba a suceder en ese momento iba a dar no solo una enseñanza grande para ella, sino para hoy que lo estamos escuchando y la gente que la conocía a ella. Sucede que esta mujer va al pozo, va a traer agua y cuando va a traer el agua, lo que ella lo ve, el Señor Jesús le habla y cuando le habla le dice, dame de beber. En en esa época, que un judío le hablara a un samaritano era
im- Algo totalmente impensable. impensable. Eso no iba a suceder, no podía suceder. No se hablaban, no se llevaban. Hace de cuenta dos equipos de fútbol contrarios en medio partido no se llevan, algo así, ¿verdad? No se llevaban y adicionalmente el tema del machismo, la mujer, hombre, no era tampoco algo común que un hombre le hablara a una mujer así desconocido, a una desconocida. No era normal en esa época. Em, entonces viene y le dice, dame de beber. Y ella se sorprende de la petición y le dice, ¿cómo es que tú me hablas? ¿Cómo es que tú siendo tú judío y yo samaritana, por qué me hablas? Y el Señor le dice, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí. Ella como en tono un poco burlón le dice, pero ¿cómo tú me dices que me darías agua a mí si tú no tienes ni con qué sacarla? Y él le dice, el agua que yo te daría o el agua que yo te voy a dar es un agua que te va a calmar la sed para siempre. Porque el agua que tú vienes a traer, siempre vuelves a tener sed. Pero lo que yo te voy a dar va a saciar tu sed para siempre. De hecho, ella entonces se entusiasma y le dice, dame de esa agua para que no tenga que volver aquí a venir a traer mi agua. Ok, le dice el Señor, solo ve a traer a tu marido. Y en ese momento es así como, ups, no tengo marido. Es así como, te atrapé, ¿verdad? La evidencia La de... evidencia dice, no tengo marido. Entonces el Señor le dice, es cierto, tú no tienes marido, porque 5 has tenido y el con el cual actualmente vives no es tu marido. Ahora, detengámonos en esta parte de la historia porque lo que entendemos con esta mujer después de 5 maridos es que con el primero no fue suficiente y siguió con el ejercicio por 6 veces, 5 veces más. De repente uno se le enfermó, pero que 5 se le hayan enfermado ya no creo. No lo sabemos, ¿verdad, Carlos? No dice qué pasaron con los otros 5. Pero lo cierto es que ella había estado buscando algo y no había sido satisfecha. De hecho, esta parte de la historia, en el contexto que estamos hablando de que ella iba a buscar agua y le dice, dame de esa sed, dame de esa agua porque no quiero tener sed jamás. Ella no se daba cuenta de la necesidad real que tenía. Era satisfacer su alma. Carlos, de esa agua ibas a tener sed el resto de la vida. Y de hecho, no es que físicamente nunca más iba a tener sed. El Señor le estaba hablando de la necesidad real de su alma y de su corazón Y de su espíritu. y de su espíritu. Y yo te comentaba antes de iniciar hoy, es justamente lo que personalmente a mí me ha pasado, el buscar en distintas cosas, en todo lo que hemos venido hablando en estos capítulos, a lo que el mundo llama felicidad, el satisfacer el alma. Ahora, ninguna de todas esas te satisface, aunque lo encontres. O sea, los negocios, el dinero, no te satisfacen. Y no es que yo haya hecho mucho, pues, pero en lo que he hecho es insatisfactorio. Que si la fama y esto, no es que sea muy famoso, pero en las pocas cosas que uno ha hecho, tampoco. O sea, no importa qué haga, nunca llegas a un nivel de satisfacción. Y a lo que voy con esto, Carlos, es que el Señor Jesús le estaba planteando un ofrecimiento, es decir, lo que yo te voy a dar, no te lo va a dar nadie. A mí me encanta, de lo que nos acabas de contar o recordar, me encantan muchas cosas. Vos, primero, seguir con ese tema del hambre y la sed, que son necesidades básicas. Y ahora que lo empezamos a platicar, recuerdo y estoy seguro que en la Biblia hay muchas oportunidades donde Dios toma ese concepto de necesidades básicas, de hambre, de comer, y lo utiliza para que nosotros entendamos lo que necesitamos recibir, ¿vos? Como cuando dice Jesús, no solo de pan vive el hombre. Ujú. Otro ejemplo estamos hablando de alimentar nuestras necesidades básicas, ¿vos? Y estoy seguro que hay muchos ejemplos más y los vamos a ir descubriendo. De repente dedicamos un episodio solo a temas de comida en la Biblia. Sí, seguro. Pero el punto es, así como en Mateo vemos de que habla de hambre y sed, aquí vuelve a hablar de hambre y sed y te está diciendo, esto es una necesidad básica. Ujú. Como en muchas partes de la Biblia nos vemos reflejados
en este caso en la samaritana, lo que vos decías también, ¿cuántas veces no hemos tratado de llenar esa hambre y esa sed con cosas que no son? Y nos pasa materialmente con la comida, cuando te comes algo, tenés hambre y encontrás un chocolate, te lo comes, al ratito volvés a tener hambre, vamos. Ujú. O no recibir los nutrientes que necesitas y al ratito eso ya te hizo daño y empezás a ingerir y a comer cosas Que no que no deberías. son, ¿verdad vos? Tanto en términos materiales como en términos espirituales y de tu vida, esa necesidad la empezás a saciar con otras cosas. Y lo que me gusta de Mateo es que Dios literalmente te dice, el que tenga hambre y sed, ¿de qué? De justicia. Sí, sí. O sea, él te dice qué es lo que tenés que comer para ser saciado. Es correcto, Carlos. Ahí diste en el punto. Si seguís comiendo de lo otro, no vas a ser saciado, a menos que comas del verdadero alimento, que fue lo que le dijo Jesús específicamente a la mujer. Mientras sigas buscando en lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Vas a seguir sintiéndote insatisfecha. Podrías llegar a 10 maridos y no te vas a sentir satisfecha. Y es lo mismo hoy en la vida, Carlos. Puedes llegar a 10 empresas, 10 millones, ¿A que no me dijiste a mí a 10 maridos? Porque no, no, 10 no. mujeres, lo que querrás, puedes llegar a tener la cantidad que sea de lo que te guste, de lo que crees que te va a llenar y jamás te vas a sentir satisfecho, Carlos. No, no importa quién seas ni cuánto tengas, nunca, nunca, y me atrevo a afirmarlo, porque el Señor lo afirma, por eso, si no, no me atrevería a afirmarlo, nunca te vas a sentir satisfecho. La única manera de sentirte satisfecho es a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la justicia de Dios, y ahorita es donde vamos a entrar a explicar la justicia de Dios, todo apunta a Jesucristo. Por eso dijo, el agua que yo te voy a dar, esa sí te va a saciar la sed para toda la vida. Tu necesidad real, en la que hay en tu alma, por la que lloras, por la que no duermes, por la que vives afanado, por la que vives ansioso, eso sí, yo te lo voy a satisfacer. Pues, y qué chilero, porque, o sea, nos dice, hay una forma de satisfacerla y se llama justicia. Pero, ¿qué significa la justicia, verdad? O sea, la clásica imagen que tenemos de la justicia es esta, no recuerdo el nombre de la obra o de la estatua, pero es esta señora, la señora Justicia, no sé si se llama, o es que de un lado tiene una balanza, del otro lado en algunos casos tiene una espada, en otros casos no. Pero el tema de la balanza, vos, o Ujú, sea, la balanza representa la justicia. Y este tipo de balanza, para que sea justificada, debe estar al mismo nivel ambos lados, ¿no? ujú, Entonces, eso significa que la justicia quiere decir que de un lado tenés que tener otra cosa y del lado otra para que sea balanceado, vamos. Y ujú, cuando llevamos eso a nuestra vida, yo veo que hay distintas formas de entenderlo y me atrevo a decir que no me equivoco en cómo lo he experimentado yo. Y la primera es, si yo pongo mi pecado en la balanza para que sea justificada, del otro lado, la única cosa que podría justificar esa balanza es mi muerte. No, eso es lo que dice la palabra, vos. Pero Dios en su misericordia, que de eso habla el siguiente versículo, vos. Dios en su misericordia dijo, mira, yo tengo algo más que puede justificar la balanza. No necesito que muras. Hay alguien que quiere morir por ti. ujú, Entonces tomó lo que había de ese lado de la balanza, que era la muerte, y lo sustituyó por su hijo. ujú, Entonces empiezo a ver que si yo tengo hambre y sed de justicia para mi vida y yo entiendo qué significaría esa justicia, en mi caso, que soy pecador, y significaría la muerte, pero Dios dice, mira, yo la voy a saciar de otra forma, ujú, vamos, la voy a saciar con mi hijo y con esa, que a través de él tú vas a llegar a mí y él va a sufrir por ti y no vas a tener que ser vos el que ponga su muerte ahí en la balanza. Entonces empiezo a entender qué se refiere a él por esa justicia, pero antes tengo que entender que soy pecador, antes tengo que entender que el peso del lado de la balanza está en mi pecado para poder agradecer que Él en su misericordia puso algo distinto del otro lado de la balanza para que estuviera al mismo nivel, ¿verdad vos? Y el siguiente versículo lo dice, ¿verdad vos? Lo voy a leer, dice, bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia, vamos. Entonces, para mí, ambos versículos están muy relacionados, porque si tengo hambre y sed de justicia, entiendo que lo justo para mí es la muerte. Pero lo siguiente dice, pero hay misericordia. Sí. Y Carlos, creo que esa imagen de la mujer libertad, no sé cómo se llama, mujer justicia es... Pero no la Mujer Maravilla, no, eso sí sabemos. no, pero creo que es un buen ejemplo y lo que nos acabas de decir de verdad ilustra muy bien el tema. O sea, la balanza estaba en nuestra contra. O sea, nosotros estábamos eh, en total desventaja. Estamos en total desventaja, no es que estamos en total desventaja. Si no fuese por el sacrificio de Jesucristo, estuviéramos realmente perdidos. O sea, lo que hay que entender, y nuevamente Bad Boys, ¿verdad? O sea, no hay uno solo justo. O sea, nosotros todos somos pecadores. Y a veces creemos que nuestro pecado es menor que el pecado de otros. Y yo te lo decía, y voy a empezar a hablar cosas que tal vez para algunos son controversiales, pero nos es fácil juzgar al homosexual y nosotros tenemos otro tipo de perversiones sexuales, pero él es peor para nosotros, ¿verdad? Y así te diría un montón de otros casos. Algunos decimos, "Ah, es que al violador hay que, ese sí, debería hundirse en el infierno, ¿verdad?" Pero ¿cuántas veces nosotros hemos maltratado a nuestras esposas de forma física, psicológica y, por qué no decirlo, hasta tal vez sexual? O sea, creemos que lo nuestro es menor que lo de otros, a los cuales sí deberían arder en el infierno, pero ¿cuál es la diferencia, Carlos? O sea, si yo te lo pregunto, yo me lo pregunto a mí, o sea, yo estoy en el banquillo de los acusados. O sea, si yo juzgo al otro de esa manera, me estoy juzgando a mí. De hecho, Romanos capítulo 2 dice, ¿tú qué juzgas, hombre? Si haces Serás juzgado. exactamente lo mismo. Y Eh, por lo mismo serás juzgado. y por lo mismo serás juzgado. Entonces, entramos en un punto en el cual, ok, quieres justicia. Es una persona que dices, soy justo y veo la injusticia en el mundo. Bueno, empezar por ti. Sí. Empezar por verte cuál es tu situación y cuál debería ser el veredicto de Dios. Bueno, de hecho, el veredicto es culpable. No, no es que debería, el veredicto es culpable. Lo que pasa es que alguien pagó Tu pena. tu pena. A vos, no sé si de chiquito alguna vez, o vos alguna vez le has hecho la pregunta a alguien que, mira, ¿qué pesa más? ¿100 libras de piedras o 100 libras de plumas? Y los chiquitos dicen, 100 libras de piedras. Pero 100 libras son 100 libras, ¿Son ¿va 100 vos? libras o 100 libras? ¿Qué pesa más? ¿Ser Ujú, homosexual o tener otro tipo de perversiones sexuales? Pesa lo mismo. ujú, Y si vos colocas cualquier pecado del lado de la balanza, pesa exactamente lo mismo. No hay un pecado que pese más o menos que otro. Y del otro lado de la balanza, el sacrificio es exactamente el mismo. ujú, Porque Jesús no vino a morir solo por unos, o ujú. solo por unos pecados, o solo por los de cierta época. Vino a morir por todos. Claro. Entonces, ahí es súper interesante eso, porque nuevamente, ¿qué significa la justicia? No solo para vos, es para los demás. Y uno tiene que tener esa claridad de que en la balanza todo pesa lo mismo a vos. Todo pesa lo mismo. Entonces, si Dios en su eterna misericordia nos dijo a nosotros, mira, yo voy a justificar la balanza de esta forma, ¿por qué nosotros no vamos a decir a los demás, mira, yo creo que debería de tener misericordia con vos? Hay otra parte de la Biblia que habla del rey que perdonó la deuda de su siervo, a vos. Ujú, Y el siervo sale feliz de que lo perdonaron. A la salida se encuentra alguien que le debe a él y le dice, no te perdono. ujú, Entonces, eso llega a oídos del rey y le dice, mira, yo te perdono, no lo perdonaste, lo siento mucho, pero te vas a sufrir o al calabozo o al bote hasta que pagues todo lo que me debes. ujú. Creo que lo mismo pasa acá, vos. O sea, Dios nos dijo, mira, nuevamente la balanza, tu pecado pesa tanto. Yo tengo algo que lo sustituye. Perfecto. Nosotros después sacamos nuestra versión de la balanza y vamos con los demás y mira, vos no estás balanceado, así que me pagás. Pero Dios dice, mira, no es así. Ujú. La balanza es la misma para los dos. La balanza es la misma. Entonces, esa misericordia, yo sé que nosotros nunca vamos a poder tener el nivel de gracia y misericordia que tienen los demás, que tiene Dios para con nosotros, pero sí podemos implementar o aplicar algo de eso en los demás. Y totalmente de acuerdo, sobre todo con el tema de la familia, ¿verdad? Porque en nuestra familia a veces no practicamos la misericordia que Dios se ha practicado con nosotros. O sea, si yo veo, pues seguramente yo he sido duro muchas veces con mi familia ante ciertas cosas. eh,
no de la manera que Dios ha sido conmigo. Eh, Dios ha tenido misericordia a pesar de lo que soy, a pesar de quién soy. O sea, Él me conoce exactamente, Carlos. O sea, yo aquí podría fingir ante todas las miles de audiencias que Mm. nos escucha. Pues, pero ya son como 100. Ya sa- Pero yo podría fingir que aquí todo está bien y que todo está bien, pero el Señor sí sabe quién soy. Y el Señor me perdona todos los días, Carlos, de mis pensamientos, de mis intenciones, de mis actitudes, de mis palabras y, ¿por qué no, también de mis acciones? Ahora, yo soy igual con los demás, empezando por mi círculo, mi familia. O sea, soy misericordioso, les dejo pasar, actúo con mansedumbre, como lo hablamos la semana pasada, o yo sí soy totalmente distinto, soy duro con ellos, exijo de ellos lo que yo no doy. Mira, yo te voy a decir algo. Y esa actitud de ser más exigentes con los demás, muchas veces somos los cristianos la que los cometemos. ¿Por Sí. qué? Porque pensamos que porque ya somos cristianos, nuestra balanza es distinta a la de los demás y los demás deberían de poner más de su parte. O como no han aceptado, porque como no han pasado este proceso o no están en este proceso de santificación como nosotros, lo de ellos pesa más. Y no es así. Y entiendo por qué a veces la gente, a los cristianos, no les caemos muy bien porque tomamos esa actitud Ujú. de que, tu pecado es peor, fíjate vos. Sí, y no somos misericordiosos con los demás y los juzgamos y los condenamos. Y sobre todo se arman círculos en donde aquí solo los que dijimos porque no aquel anda en pecado. Y yo de verdad digo, y vos no. Sí. O sea, y yo no sé, ¿qué nos creemos, Carlos? O sea, ¿qué nos inventamos para el mundo? Y hoy lo digo aquí abiertamente, pues, o sea, nos inventamos una mentira que queremos que la gente crea de nosotros mismos, pero somos tan pecadores como aquellos que estamos juzgando y que hemos excluido Sí. de una manera dura y sin falta, sin la total, absolutamente ausencia de misericordia. Y no estoy aquí hablando de ser inclusivos, por cierto, porque no lo soy. O sea, para mí, pecado es pecado. Mi pecado, yo lo reconozco abiertamente, cara al aire, diciendo soy un pecador. Eh, y, y de alguna manera también buscar la ayuda sobre mi pecado y buscar con quién hablar de mi pecado. Y lo mismo con cualquiera. O sea, yo aquí no estoy hablando de que unos pecados y otros no, y entonces tenemos que dejar pasar los pecados. No. Misericordia significa que si yo alcancé el perdón de mi Dios ante las faltas tan graves que yo he cometido en mi corazón, en mi alma, a través de mis palabras y mis acciones, porque yo no puedo pensar en que Dios puede tener la misma misericordia aún por aquellos a los que yo he juzgado y aún por aquellos por los cuales yo no he tenido misericordia. Pues, y qué diferente, y que yo creo que ahí tocamos un punto que a los dos Nos duele. nos duele y de cierta forma nos apasiona cambiar. Qué diferente sería si como cristianos reconocemos que la balanza es la misma para todos. Sí hay una diferencia. La diferencia es que tal vez nosotros ya reconocimos que en la balanza hay algo del otro lado que la justifica y es la muerte de Jesús como nuestro Salvador. Sí, ahí hay una diferencia, vamos, pero nuestro pecado sigue pesando lo mismo. Y nuestro pecado sigue estando ahí. Lo decíamos en el primer episodio, no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. O sea, esa condición no cambia. Lo que cambia es que ahora vos estás en un camino de la santificación. Y qué distinto sería si invitamos a otras personas a estar en ese camino con nosotros y no los juzgamos de lejos o no los apartamos porque pensamos que están peor, ¿verdad? Cuando al final todos estamos igual. Y antes de que nos pongamos ahí más acalorados con ese tema, yo creo que hay Se otra me área. salió, se me salió. Se nos salió. Pero de eso se trata, vamos. Pues sí, sí, es que es cierto, Carlos, es que lo hemos visto en iglesias, en grupos, o sea, somos unos farsantes y mentirosos, abiertamente lo digo, porque no juzgamos a los demás cuando nosotros somos exactamente los mismos, estamos haciendo lo mismo. No, totalmente de acuerdo con vos. Y creo que un día le vamos a dedicar una serie solo a ese tema, vos, porque si no. Pero, pero siguiendo con el tema de la justicia, entonces entendemos
la justicia como lo que nosotros deberíamos de pagar por nuestros pecados, pero Dios en su misericordia nos dio a Jesús para que pagara por nosotros. Esa misericordia que si Él no la extiende a nosotros, nosotros deberíamos de extenderla a los demás, aunque nosotros no somos capaces de perdonar a los demás, como dice la canción, que te perdona yo, que te perdonen y que yo fuera santo, no sé qué. Pero también yo creo que cuando uno tiene hambre y sed de justicia, no se puede quedar como espectador ante muchas de las cosas que pasan Ujú. en el mundo, vamos. Sí. Cuando uno nuevamente tiene esa necesidad básica y la quiere satisfacer con justicia, uno no puede quedarse de lejos viendo que en el mundo pasan cosas que no son justas, que no son justas no solo ante los ojos de Dios, sino que ante los ojos humanos, vamos. Entonces, el clásico ejemplo de la gente o las familias que tienen que pedir dinero en la calle, vamos, o ahora que está muy de moda, o desde hace algún tiempo, el tema del bullying en el colegio o en el trabajo, donde ves que a alguien le hacen bullying, o alguien tiene alguna necesidad, y no está siendo satisfecha, y todo eso es injusto. Alguien podría decir, bueno, pero si Dios es el que hace justicia, entonces Él eventualmente va a hacer algo. Perfecto, pero ¿por qué no a través de vos? Y si vos tenés hambre y sed de justicia, ¿por qué no buscas saciarla también siendo partícipe de esa acción donde vos podés ayudar a que la balanza de alguien más en esas necesidades se vea más Ese justa? equilibrio. Probablemente nunca vas a llegar a justificarla al 100%, pero puedes aportar ahí sí que tu granito de arena para que el peso vaya siendo igual. Entonces, yo veo ahí otra área donde también el tener hambre y sed de justicia, y llenarlo con la misericordia de Dios y con la misericordia ante los demás, es un ejemplo de qué se refiere Y, Dios. y estoy de acuerdo con vos, Carlos, porque a veces somos espectadores de que quisiéramos que alguien más hiciera justicia, que el gobierno haga justicia, porque cómo es posible, ¿verdad? Que las iglesias hagan justicia, porque cómo es posible. O sea, todo el mundo, Y vos sos iglesia, o y vos sea, sos iglesia, pero todo el mundo, creemos que todo el mundo debería de practicar la justicia, menos yo. Porque yo soy el que estoy demandando justicia, yo soy el demandante de la justicia, pero yo no practico la justicia. Y ese tipo de justicia al cual estás hablando, cuando yo vengo y digo, pobre la gente que no tiene que comer, pero yo sí me siento a disfrutar y vos saliendo de la media yo cancha. saliendo a la media cancha, entonces eso es injusto. O sea, estoy siendo igual injusto que aquellos que no están haciendo nada. Entonces, demandar justicia cuando yo no estoy practicando la justicia, Carlos, otra vez me pone en el banquillo de hipócrita. Eh, y así es. Entonces, practicar la justicia tiene que ver también con ser una persona misericordiosa, consciente de las necesidades de las demás personas, siendo un instrumento del Señor para poder ayudar en lo que a nosotros nos corresponda y esté en nuestras capacidades y dejar de juzgar a los que no hacen, mejor ser de los que sí hacen. Sí, ahí vos dijiste algo clave. Hay muchas injusticias en el mundo. No es que uno pueda saciar todas y satisfacer todas, pero Dios te dio dones, te dio talentos. No todos pueden ser generosos con la plata, pero de repente pueden ser generosos con su tiempo o con su profesión, ¿no? Vos me lo has dicho varias veces. Hay gente que empieza a tener espera a tener una multitud para servir, pero ¿por qué no servir a uno? Si quieres servir, puedes servir a uno. Y no tienes que servir en lo mismo que sirven los demás. Serví con lo que vos sos bueno. Entonces, no hay que esperar a uno ser ni magnate, ni predicador, ni súper talentoso para empezar a dar y ser generoso y buscar esa justicia. Lo puedes hacer desde donde estás, con quien tenés cerca, empezando por tu casa, por tu esposa, por tus hijos y la gente que trabajas, etcétera, ¿verdad? Correcto, sí. Tenemos las herramientas a nuestro favor. Nadie es lo suficientemente pobre como para no poder compartir. Eh, Todos tenemos algo que podemos dar. eh, y no solo de nuestro tesoro, también de nuestro tiempo y de nuestro talento. Y eso es parte del poder uno contribuir, ¿verdad? A un mundo menos injusto, es que nos volvamos parte de la justicia.
Entonces la justicia tiene muchas connotaciones, Carlos, pero creo que todo parte de empezar por la justicia que nos aplicamos a nosotros mismos, porque ya llegar a los niños pobres del África, ya nos fuimos lejos, ¿va? Empezar por yo, o sea, estoy siendo justo con la manera en la cual me estoy viendo a mí, mi pecado, estoy siendo justo con las personas que me rodean, particularmente con mi familia, justo y misericordioso. Estoy siendo justo con la sociedad en la cual, el entorno en el cual yo vivo, o yo soy el peor de los injustos y descaradamente estoy exigiendo justicia. Eh, em, la promesa del Señor es que si tu alma ha estado buscando saciar esto, Él dice y lo ofrece, serán saciados. O sea, esto no se va a quedar así. Si tu alma de verdad en un punto llegas a reconocer tu pecado, a darte cuenta quién sos, a verte en el banquillo de los acusados y saber que su justicia pagó el precio de tu pecado y que a través de esa justicia Dios manifestó su misericordia y comienzas a manifestar la misericordia de Dios a través de lo que Dios te permita hacer, la promesa es y serás saciado. Carlos, lo que el mundo ha estado buscando en todas las cosas es sentirse saciado. Y la única oferta que hay aquí es esta. Sí, mira, yo creo que más claro acá que en los otros episodios, pero veo, porque hemos estado hablando de qué significa ser verdaderamente feliz, vamos. Y yo creo que cuando uno es verdaderamente saciado, puede ser verdaderamente feliz. Y esta es la promesa que encontrás acá. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Entonces ahí creo yo que si queremos entender cómo empezar a alcanzar la verdadera felicidad, aquí hay un punto, un tip o un ejemplo claro a vos. Busca esa verdadera justicia, buscala donde realmente está, ¿verdad? Vos empezando, lo que vos decías, ¿verdad? Por tu pecado, empezando por aplicarla a los demás, empezando por llevar misericordia al mundo y buscar que se acabe esa injusticia, y Dios la va a saciar. Y cuando sintas esa satisfacción, te vas a dar cuenta que es la verdadera felicidad. Y ahí está claro, vamos. Tu hambre y sed debe ser por justicia y Dios la va a saciar. O sea, no te dice, eh, tener hambre y sed de justicia y espera qué pasa. Ujú. Dios la va a saciar. Entonces, y en ese momento, cuando Él en su misericordia te dé esa satisfacción, vas a empezar a sentir esa verdadera felicidad y también la vas a poder llevar a los demás. Y parte de que el Señor ya empezó a cumplir esa y será saciado fue el sacrificio de Jesucristo. Porque cuando por fin ves la justicia que te condena, también ves esa justicia que te salva. O sea, ya en este momento podés ver cómo Dios ha saciado una necesidad que ni siquiera te habías dado cuenta que tenías. Pero estaba ahí, está ahí, porque sabes y conoces tu alma y tu corazón y tu alma ha estado pidiendo esto. Y esto que el Señor Jesucristo lo ha dado a través de su sacrificio, a través de su sangre, a través de Él mismo. La justicia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Entonces, cuando uno dice justicia, nos apunta al Señor Jesucristo y no perdernos de ahí. En el episodio pasado lo dijimos, la felicidad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y nuevamente lo volvemos a decir, la felicidad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Solo y solo a través de Él podremos alcanzar esta ser satisfechos. Y como le Esta dijo, plenitud. esa plenitud, y como le dijo a la mujer, si bebes de esta agua no tendrás sed jamás. Si supieras de lo que te estás perdiendo. Eh, me encanta el tema de hoy, Wicho. Creo que despertó, además de despertar algunas pasiones de ahí que hemos platicado antes, creo que para mí queda bien claro, vamos. O sea, queda bien claro y a manera de conclusiones, yo creo que la primera es que cuando la palabra habla de hambre y sed, y que ya vimos que lo hablan en múltiples casos, se refiere a que estos temas son una necesidad básica de nosotros como personas. Dios nos configuró de tal forma que tenemos esa necesidad, pero también nos dio una forma de saciarla, vamos. Entonces, número uno es una necesidad básica que tenemos que buscar saciarla en el lugar correcto.
No sé si estás de acuerdo con esa primera Totalmente. conclusión. En esa primera conclusión, en el lugar correcto, y la segunda sería encontrar el lugar correcto, que es el Señor Que Jesucristo. es el Señor Jesucristo, y esa justicia tiene distintas connotaciones, ¿verdad? O sí, como en todo, debemos de empezar por vernos a nosotros mismos, entender que somos pecadores y sí, nos lleva a nuestro nombre, Bad Boys, que está inspirado en Romanos 3:10, no hay justo ni a uno. Entonces, cuando vos entendés eso, ok, no soy justo, del otro lado de la balanza debería estar mi vida, pero alguien dio su vida por mí. Ujú, Entonces, como decías vos, ahí empieza a ser cumplida la promesa. ujú, Vas a ser saciado, no vas a tener que pagar cuando entendás cuál era el precio a vos. Y no lo vas a pagar. Felicidad a vos. Eso no tiene otro nombre. Incluso la palabra Macario hace referencia a esa verdadera felicidad que tenés cuando entendés que fuiste salvo. ujú. Así Entonces, es. la segunda connotación que tiene esta justicia es, eso no solo aplica para vos que ya sos cristiano o que ya tomaste, que ya aceptaste, eso aplica para todos. Entonces, si aplica para todos y todos deberíamos estar en esa balanza y todos del otro lado tenemos la oportunidad de que Jesús pague por nosotros, entonces vos deberías de ser misericordioso con Ujú, otras personas que están en esa misma condición de pecadores, ¿verdad? Vos, o sea, correcto. eso. Y nuevamente de repente lo tratamos en otro tema más a profundidad. Y la tercera connotación es, si hay injusticia en el mundo, ¿qué estás haciendo vos? Si vos Ujú, tenés esa hambre y esa sed de que haya justicia, ¿qué estás haciendo vos? No te puedes quedar de brazos cruzados. ujú, Y esas tres connotaciones tienen promesa y Dios en su misericordia nos va a saciar y ser saciados y ser satisfechos nos va a llevar a la verdadera felicidad. Yo sé que está algo larga la segunda conclusión, pero para mí está, así de larga está de clara, vos. No sé qué pensás Creo que vos. esta es la tercera, la que dijiste, el ser instrumentos de la Ok, justicia, porque eso es lo que nos convertimos. O sea, en lugar de juzgar a otras personas porque están siendo injustas, en lugar de juzgar a las instituciones, al gobierno, a las iglesias, o que mejor comenzate a convertir en un instrumento de justicia. Hay tanta gente necesitada. Dice la palabra de Dios que la verdadera religión es justamente atender al pobre, a la viuda, al huérfano. Ahí están. Ahora, si lo que esperamos es salir en una fotografía para verlo, jamás seremos justos. Entonces, esto se practica independientemente de que nadie te vea y que nadie lo sepa. Eh, y se necesitan más instrumentos de justicia. Y ojalá hubiera más gente dispuesta a hacerlo, a ponerse en la brecha y poder de verdad practicar la verdadera religión de la cual habla el Señor. totalmente, Wicho. Ya me dio hambre y sed ya, de tanto platicar. Me encantó el tema de hoy, me encantó el tema de hoy. A mí me queda nuevamente bien claro. Espero que sea igual de claro y igual de productivo para la gente que nos está escuchando, Luis. Nuevamente, gracias por una semana más, un episodio más. No sé si hay algo que querrás agregar antes de que nos despidamos. No, pues gracias de verdad, Carlos, por este tiempo, por este espacio de discusión de los temas. A quienes nos han estado escuchando y escribiendo, sepan que hemos leído sus comentarios, los hemos agradecido muchísimo, principalmente le hemos dado la gloria a Dios, porque sabemos que esto a alguien por ahí ya comenzó a tocar su alma y su corazón, y ese es el objetivo de esto, Carlos. No es hacernos famosos, no es hacer grande el nombre de Bad Boy, sino hacer grande el nombre del Señor Jesucristo. Totalmente. Sí, ya empezamos a recibir algunos mensajes y esos mensajes llegan a través de cualquiera de nuestras tres plataformas. Estamos en Instagram como Bad Boys 310 Podcast, estamos en YouTube como Bad Boys el Podcast y estamos en Spotify como Bad Boys el Podcast también. Todos los jueves a primerísima hora pueden escuchar los nuevos episodios. Huicho, gracias, que Dios te bendiga en esta semana y nos vemos la próxima. Gracias, Carlos. Hasta luego.